Continuando con el video, pues habíamos dicho que otra de las divisiones que hace Hume sobre los objetos de la investigación del ser humano, o investigación de la mente humana, están las cuestiones de hecho. Las cuestiones de hecho son aquellos problemas o aquellos conocimientos cuya evidencia no necesitan la razón, sino que necesitan la experiencia para ser demostrados, puesto que pueden producirse o no. Hablábamos, por ejemplo, del ejemplo del amanecer. Puede ser que hoy amanezca soleado, mañana podemos tener la creencia de que va a amanecer soleado, pero puede ser o existe la probabilidad de que no amanezca soleado, sino que amanezca nublado, aunque sea un día de verano, por ejemplo. Entonces, Hume dirá que para estos problemas necesitaríamos la experiencia para saber cuál es la verdad. Y estos problemas de hecho, o estas cuestiones de hecho, se derivan o se resumen en relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, en el tema del amanecer, que amanezca nublado o que amanezca soleado depende de una relación causa y efecto que no puede ser conocida a priori, sino que únicamente a posteriori, es decir, a través de la experiencia. Muchas van a ser las razones por las que un día puede ser amanezca soleado y otro van a haber diferentes causas por las cuales amanezca nublado, por ejemplo. Pero estas cuestiones de hecho llevan a una segunda modalidad de conocimiento, llamado el conocimiento probable. Es decir, una vez que el ser humano, a través de las experiencias, descubre las relaciones entre causa y efecto, el conocimiento adquirido nos lleva a crear creencias. Por ejemplo, aquí en El Salvador nosotros sabemos que de junio a octubre, por ejemplo, tal vez con algunos intervalos más, está la época lluviosa. Y sabemos que por lo general las lluvias son en El Salvador, por creencia, de 4 a 5 de la tarde, o 6 de la tarde, o 3, 2, pero por lo general llueve por la tarde. Entonces, estas relaciones de causa y efecto, cuando nosotros sabemos identificarlas, y por ejemplo aplicándolo al, digamos, al tema de la lluvia, cuando nosotros logramos entender a través de la experiencia y de los sentidos cómo se desarrolla esa relación causa y efecto de por qué en El Salvador de junio a octubre llueve por lo general por la tarde, llevamos a la creencia de que, bueno, por lo general si estamos en cualquier día del intervalo de junio a octubre por la tarde, estamos con la creencia que va a llover. La creencia lleva a generar costumbres, que Hume son las que denomina como las mejores guías para la experiencia humana. Entonces, las creencias, por ejemplo, de la gente de que va a llover de junio a octubre en El Salvador, nos lleva a la costumbre que durante esos meses la gente se prepara o prevé que va a llover y por lo general lleva un paraguas o alguna especie de capa que la proteja de una posible lluvia. Pero bien, esto es solo el principio con respecto a cómo Hume se adentra al empirismo para después aproximarse a aspectos más morales y más políticos. Con respecto a la moral, Hume dirá que la moral, es decir, la diferencia entre lo bueno y lo malo, va a estar basado en el placer. ¿Por qué? Bueno, el ser humano, digámoslo de esta manera, como ya habíamos dicho, moralmente el ser humano, a partir de la postura empirista de Hume, no puede saber qué es lo bueno y qué es lo malo a priori, es decir, antes de la experiencia. Por lo tanto, no es como el derecho natural que se hablaba, por ejemplo, en Cicerón, en Aristóteles, donde el ser humano por lógica, por intuición, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí necesitamos de la experiencia. Entonces, Hume, en vez de llamar al mundo de lo moral entre cosas buenas y cosas malas, entre bueno y malo, Hume establece lo que la doctrina filosófica denomina
la guillotina de Hume dice que existe en la realidad moral, una división entre el ser y el deber ser. Y esta distinción entre ser y deber ser no está basado en una concepción de la moral a priori, sino una concepción de la moral a posteriori, es decir, a través de la experiencia y del sentimiento. En pocas palabras, digamos que lo bueno y lo malo se identifica con el ser, que puede ser bueno, puede ser malo, pero también está el deber ser, es decir, lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, lo que nosotros querer alcanzar siempre está delimitado por el sentimiento. ¿Qué produce sentimiento? Lo produce la experiencia, y los sentimientos que Hume logra identificar en su moral son el placer y el dolor. La experiencia, los sentidos nos pueden, no nos pueden, sino que en realidad nos producen placer o dolor, y la razón actúa en segunda instancia como una reguladora de la conducta humana, puesto que la razón es la que me va a llevar a mí, una vez conocida la experiencia, a buscar aquellas situaciones que me generen más sentimientos de placer y evitar aquellas situaciones que me generen un sentimiento de dolor. Por lo tanto, las experiencias y los sentimientos que nos producen nos permiten tener un horizonte de lo bueno y de lo malo. En pocas palabras, para Hume, la moral está delimitada por estos dos sentimientos que son placer y dolor, y nos dirá Hume, aquellas conductas o aquellas acciones que nos lleven a sentir placer van a ser deseables y por lo tanto van a ser buenas, y aquellas situaciones que nos generen dolor por lo general nos van a llevar a quererlos evitar por completo. Es decir, los seres humanos vamos a censurar o evitar todo aquello que nos produzca dolor, pero también vamos a desear aquello que nos provoque placer. Entonces, la moral de Hume está basada en ese sentimiento de placer, pero no lo vean como un placer, digamos, que carnal o vulgar, sino un placer, digamos, más sentimental, más empático, no tanto corporal. Por ejemplo, el hecho del homicidio. El homicidio, como, digamos, conducta, genera dolor, y por lo tanto el dolor que nos puede generar la muerte de otra persona es evitable y censurable. Sin embargo, por ejemplo, el acto de salvar una vida genera placer, y por lo tanto, por ser placentera, también es deseable o es moralmente positiva para Hume. Vamos a quedarnos hasta aquí con respecto a la moral, y vamos a continuar con el siguiente tema, que es el origen de la sociedad y las críticas al contrato social.